todos, bienvenidos a la lección número 63, Inglés fácil, todo nivel. Hoy veremos el tema de Past Perfect Progressive, pasado perfecto progresivo. Pero antes vamos a la pregunta de examen que dejé en la lección anterior. En la lección 62 habíamos puesto la oración en español, ella había cocinado antes de las 8. La traducción, o sea, la respuesta a esta pregunta sería, She had cooked before 8 p.m. She had cooked before 8 p.m. Ella había cocinado antes de las 8 p.m. Ahora sí vamos a hablar de Past Perfect Progressive y pasado perfecto progresivo. Cada vez que usamos, ya sea en escritura o de forma hablada, los tiempos progresivos, tenemos que usar el verbo to be, ser o estar, en el tiempo que corresponda. En este caso, al pasado perfecto progresivo, vamos a usar been. Este es el verbo to be. La estructura para este tiempo verbal es el sujeto más el verbo had y been, más el verbo de acción con ing. Esta es otra característica de los tiempos progresivos. Siempre tenemos que usar el verbo de acción con ing, más el complemento. Ahora bien, ¿para qué se usa esta estructura o este tiempo verbal? Past Perfect Progressive. Bien, vamos a leerlo de aquí en la explicación que escribí aquí en inglés. Dice, duration of an ongoing action in the past that continued up until another action started, both in the past. Una acción, la duración de una acción en progreso en el pasado que continuó hasta que otra acción inició, es decir, una acción en progreso en el pasado que es interrumpida por otro suceso u otra acción, como veremos aquí, y lo vamos a explicar con ejemplos. Bien, vamos al primer ejemplo y este lo vamos a hacer solo en afirmativo y es el siguiente. Sonia had been studying English for 5 years when she became a teacher. Note que, bueno, la traducción a esto sería Sonia había estado estudiando inglés por 5 años cuando llegó a ser maestra. Aquí tenemos, puse una línea en rojo para dividir las dos acciones, los dos sucesos. Estamos hablando, como dijimos, de la duración, no especificamos el tiempo en ocasiones, en este caso sí, podemos ser específicos, decimos 5 años. Un suceso aquí, el primer suceso es Sonia había estado estudiando inglés por 5 años. Una acción en progreso en el pasado. Es interrumpida cuando sucede lo siguiente, cuando ella llegó a ser maestra. Note que nuevamente, al igual que el pasado perfecto, estamos asociando aquí el pasado perfecto progresivo aquí lo asociamos con el pasado simple, became, llegar a ser, llegó a ser maestra. Una acción en progreso en el pasado, interrumpida cuando sucede algo más, como en este caso. Estudió inglés, había estado estudiando inglés por 5 años cuando llegó a ser maestra. Bien, vamos a otro ejemplo. Y a este es el que le vamos a dar un poquito más de atención por lo que voy a explicar a continuación. Bien, el ejemplo es, before Carlos sang at the party, he had been practicing for weeks. Before Carlos sang at the party, he had been practicing for weeks. Antes que Carlos cantara, aquí tenemos pasado simple, antes que Carlos cantara en la fiesta, él había estado practicando por semanas. Nuevamente, aquí tenemos, como dije anteriormente en la lección anterior, el orden en que escribamos, ya sea pasado simple primero y después el tiempo perfecto, como en este caso, no importa, porque vamos a poder identificar qué sucedió primero y qué sucedió después. En este caso vamos a identificar la acción que estaba en progreso en el pasado y cuando es interrumpida por otro suceso para el cual usaremos el pasado simple. Bueno, veamos aquí otra vez. Before Carlos sang at the party, he had been practicing for weeks. Bien, aquí está. Antes de que Carlos cantara en la fiesta, él había estado practicando por semanas.
Bien, sabemos y lo reiteramos que con los tiempos perfectos, aquí está had been, más el verbo con ing, practicando, ing. Bien, esto sucedió primero, lo hemos ya explicado anteriormente en otros videos, empezando en el video 59, 60, 61, 62 y ahora en este. Ahora, este suceso es el que interrumpe esta acción que estaba en progreso en el pasado y ambos sucesos son en el pasado. Bien, entonces aquí lo que podemos hacer para ponerlo en pregunta, podemos hacerlo como lo tengo aquí. Fíjese bien el orden en que lo escribí aquí en pregunta. Had Carlos been practicing for weeks before he sang at the party? Had Carlos been practicing for weeks before he sang at the party? Había estado Carlos practicando por semanas antes de que cantara en la fiesta. Had Carlos been practicing? Había estado él practicando antes de que cantara. Note que aquí puse primero la parte del pasado perfecto progresivo y después el pasado simple. Bien, entonces, ahora, esta misma pregunta la podemos hacer como sigue. Mire, aquí se dividen los dos sucesos. Antes de que cantara en la fiesta, 1, había estado practicando por semanas, 2, siendo el primer suceso el segundo. De modo que técnicamente, como en inglés, no abrimos una pregunta con signo interrogativo, solo cerramos. De modo que aquí, before Carlos sang at the party, podría ser parte de mi oración y aquí empezaría la pregunta. A partir de la coma abrimos la pregunta, entonces quedaría como lo tengo aquí abajo. Por eso tengo esta referencia del punto azul y podría hacer la pregunta de esta manera, igual empezando con la primera parte en pasado. Before Carlos sang at the party, hasta ahí, y abro mi pregunta. Recuerde que no abrimos con signo interrogativo. Entonces abro mi pregunta, invierto sujeto y verbo auxiliar, como hemos aprendido ya, y formo mi pregunta. Had he been practicing for weeks? Had he been practicing for weeks? Invierto sujeto y verbo auxiliar y formo mi pregunta. Bien, la podemos hacer de esta forma o de esta forma. Igual los dos sucesos del pasado, el que estaba en progreso y es interrumpido por otro, se van a distinguir por el uso de los verbos. Ahora bien, si quiero poner esta oración en negativo, igual puedo empezar con Carlos. Carlos had not been practicing for weeks before he sang at the party. Carlos had not been practicing for weeks before he sang at the party. Carlos no había estado practicando por semanas antes que cantara en la fiesta. Aquí podemos distinguir los dos sucesos del pasado. O bien, podríamos hacer lo mismo que hicimos en la pregunta. Empezamos con la primera parte de la oración hasta la coma. Before Carlos sang at the party, he had not. Y aquí voy a imprimir mi negativo. He had not been practicing. Note aquí. He had not been practicing for weeks. Before Carlos sang at the party, antes de Carlos cantar en la fiesta, he had not been practicing for weeks. No había estado practicando por semanas. Bien, espero que esta explicación les sea de utilidad y que sea clara y entendible. Repetimos el uso de past perfect progressive, pasado perfecto progresivo. Se usa para hablar de una acción en el pasado que estaba en progreso, hasta que es interrumpida por otro suceso, como explicamos a partir del primer ejemplo. Que Sonia había estado estudiando inglés por 5 años, era un proceso continuo en el pasado, y es interrumpido por el suceso de cuando ella llegó a ser maestra, when she became a teacher. Bueno, aprovecho ahora, espero que esto les sea de utilidad, y aprovecho ahora para dejarle exam question, la pregunta de examen, y aquí lo que vamos a hacer, lo tengo dividido por líneas rojas, lo que vamos a hacer es ordenar esta oración en afirmativo. La respuesta, por supuesto, la daremos en la próxima clase. Espero que lo resuelva antes que yo. Y también en la próxima clase vamos a hacer un repaso, review for perfect tenses. Review for perfect tenses. Vamos a repasar los 4 tiempos verbales, tiempos perfectos,
que hemos explicado, iniciando desde el video o lección 59, 60, 61, 62 y esta misma 63. Agradezco mucho su atención. Le pido, si le ha gustado mi trabajo, comparta mis videos en sus redes sociales. Le pido me apoye regalándome un like, dejándome un comentario y suscribiéndose a mi canal. De antemano, muchas gracias. Le invito a la próxima clase y nos vemos ahí.